Hola y bienvenidos. En esta presentación vamos a platicar sobre las transacciones en las bases de datos y las propiedades así de las bases de datos. Una transacción en una base de datos es una unidad de trabajo lógica que se realiza dentro de un sistema de gestión de bases de datos conocida como DBMS. Una transacción es un conjunto de operaciones relacionadas que se ejecutan como una sola unidad de trabajo. Por ejemplo, si estás transfiriendo dinero en una cuenta a otra, la operación implicará deducir el monto de una cuenta y agregar ese mismo monto a otra. Estas dos operaciones juntas constituyen una transacción. Las transacciones en las bases de datos son un concepto que ha evolucionado con el tiempo junto con el desarrollo de los sistemas de gestión de bases de datos. En los primeros días de la informática, los datos se almacenaban en archivos planos y no existían las transacciones como las conocemos hoy. Los cambios en los datos se realizaban directamente en los archivos, lo que a menudo resultaba en inconsistencias y pérdidas de datos. Con la aparición de los DBMS, de la década de 1960 se introdujo el concepto de transacciones para garantizar la consistencia y integridad de los datos. Los primeros DBMS, como IMS de IBM, comenzaron a utilizar transacciones para agrupar operaciones relacionales. Las propiedades ASIC son un conjunto de propiedades que garantizan que las transacciones de las bases de datos sean procesadas de manera confiable. ASIC es un acrónimo que presenta atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Estas propiedades son fundamentales para garantizar la integridad y la confiabilidad de las transacciones de una base de datos. En detalle, las propiedades fundamentales empiezan con la atomicidad. Esta propiedad asegura que una transacción se ejecute completamente o no se ejecute en absoluto. No puede haber una situación en la que una transacción se ejecute parcialmente. Si ocurre un error durante la transacción, se realiza lo que se le llama un rollback a la base de datos que básicamente lo que hace es que vuelve ese estado a un estado anterior. La atomicidad garantiza que las transacciones se traten como una sola unidad que no se puede dividir. También la consistencia es importante porque esta propiedad asegura que solo las transacciones válidas pasarán en un estado consistente a otro. Si una transacción se ha ejecutado completamente, la base de datos debe estar en un estado consistente al final de la transacción. La consistencia garantiza que una transacción no rompa las reglas y restricciones de la base de datos. Al igual, el aislamiento es importante porque esta propiedad asegura que cada transacción se ejecute de manera aislada de otras transacciones. Es decir, el resultado de una transacción se debe de aislar de las demás. Esto significa que las operaciones de una transacción no pueden interferir con las operaciones de otra transacción. El aislamiento mantiene la integridad de la transacción y protege que las transacciones de las actividades que no causen problemas con las otras. El siguiente, la propiedad fundamental también es la durabilidad. Esta propiedad asegura que una vez que una transacción se ha completado, sus efectos son permanentes y persistirán en la base de datos incluso en casos de fallos del sistema, fallos de energía, lo que pase. La durabilidad garantiza que una vez que una transacción se ha confirmado, permanecerá en la base de datos de forma permanente. Algo igual de importante son los estados de las transacciones. Por ejemplo, el activo es el estado inicial de cada transacción. En este estado la transacción está siendo ejecutada. También parcialmente comprometido puede ser cuando una transacción se ejecuta, su última operación entra en el estado parcialmente comprometido. Si existe un estado fallido, este se encuentra en algún problema durante la ejecución de la transacción. La transacción simplemente falla y se deshacen los cambios realizados durante la transacción. Otro ejemplo es el estado abortado, que después de una transacción falla, se deshacen todos los cambios y entra en un estado abortado. En sí, la recuperación del sistema se encarga de este estado, que intenta hacer un nuevo inicio de la transacción. También el estado comprometido es si una transacción es exitosa y no se encuentra ningún problema. Esta dice que está comprometida. Una vez que la transacción está en el estado comprometido, los cambios realizados en la base de datos son permanentes. Y finalmente, el estado determinado, después de que una transacción llega al estado comprometido o abortado, entra en el estado terminado. En este ejemplo, estamos insertando una nueva venta y un nuevo producto de venta con una sola transacción. Si alguna de ellas falla, ambas se revertirán. Es importante de notar de que se nota cómo se hace el cambio en la
tabla de venta y en la tabla de venta producto. Si vemos abajo, se puede ver que las dos se ejecutaron correctamente y que la base de datos procesó todo adecuadamente, que quiere decir que todo se comprometió y terminó. En este ejemplo, estamos disminuyendo la cantidad de stock en un producto y registrando una venta de ese producto con una sola transacción. Igualmente, si la transacción fuera a fallar, ambas se revertirán, pero en esta situación se puede ver que disminuimos la cantidad de clavos y se agregó una transacción, la número 11, que se está vendiendo una cantidad de ese producto y al igual está haciendo el cambio mostrando que se hizo la venta. Finalmente, en este ejemplo estamos eliminando una venta y todos sus productos de venta asociados con una sola transacción. Igual, si alguna de ellas fuera a fallar, ambas se revertirán. Por este ejemplo, se puede notar de que hubo que se comprometió y pasó de forma adecuada. Si se puede notar en la primera base de datos, que es venta de productos, se puede notar de que la ID de venta número 6 no existe. Igualmente, en la otra tabla de venta se puede notar de que están las ventas del 1 al 9, pero la única que está borrada va a ser la número 6, que quiere decir que pasó correctamente y ambas transacciones se borraron de las dos tablas en congruencia. Vamos a continuar con los ejemplos. En el ejemplo 4, este tiene dos estados, el activo y el comprometido, que básicamente lo que está pasando es si una transacción es exitosa y no se encuentran problemas, se dice que está comprometida. El ejemplo 5 es parcialmente comprometido. Este estado, la transacción se ha ejecutado su última operación, pero aún no se ha comprometido, porque no se ve el comando de commit, que básicamente se traduce a comprometido. El ejemplo 6 es fallido. Si ocurre un error durante la transacción, entra en un estado fallido, en donde se puede ver aquí claramente de que dice que ya la entrada del número 13 es duplicada y hay un error. El ejemplo 7 es abortado, que después de una transacción fallada se deshacen todos sus cambios y entra en el estado abortado, en donde el comando se dice rollback, que aborta la transacción y deshace los cambios. Aquí en el ejemplo 9 se ve que está comprometido. Si la transacción es exitosa y no se encuentra problema, se dice que está comprometida, que ya repasamos en uno de los ejemplos iniciales. Pero aquí se puede ver que el último comando, commit, es el componente que termina la transacción. Hoy en día, de las transacciones en la era moderna se enfocan en la investigación, diseño y resumen. Por ejemplo, con el advenimiento de las bases de datos distribuidas y los sistemas de bases de datos en la nube, se manejan las transacciones en un sistema más complejo. Sin embargo, las propiedades ACID siguen siendo fundamentales para garantizar la integridad y consistencia de los datos. Algunas bases de datos, como ejemplo NoSQL, optan por relajar algunas de las propiedades ACID en favor de la escalabilidad y el rendimiento, en que ese enfoque se conoce como una base, que traducida en inglés dice basically available substate eventually consistent. En conclusión, las transacciones han recorrido un largo camino desde los primeros días de la informática y sigue siendo un componente esencial de cualquier sistema de gestión de bases de datos. A medida que las tecnologías de bases de datos continúan evolucionando, también lo hacen las técnicas y métodos para manejar las transacciones, pero los principios fundamentales de las transacciones y las propiedades ACID siempre van a seguir siendo relevantes. Muchas gracias por su atención.